Durante siglos, la mayor parte del Mediterráneo oriental había pertenecido al Imperio Otomano, gobernado por el sultán turco. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia, se lanzó una bomba sobre un coche que pasaba. Los ocupantes, que no eran otros que el heredero del trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa, resultaron ilesos. Sin inmutarse, estos continuaron con su visita oficial. Unas horas más tarde, Gavrilo Princip, hijo de un granjero bosnio, se lanzó sobre la carroza real disparando una pistola e hiriendo fatalmente a la pareja austríaca. El 23 de julio, tras consultar con Alemania, los austríacos enviaron un ultimátum a Serbia. Los serbios propusieron que el asunto se dejase en manos de una comisión de arbitraje. Sin embargo, al mismo tiempo empezaron a movilizar sus fuerzas. Ello hizo que Viena declarase la guerra a Serbia el 28 de julio. Advertencia. Esta película está basada de la historia de la Tercera Guerra Mundial, México contra Estados Unidos, que abarcó desde el capítulo 1 al 15 y ubicado en el año 2016 desde que Donald Trump ocupó la presidencia y futuros acontecimientos. Esto no tiene nada que ver con la vida real aunque tenga ciertas similitudes. Espero te guste la película, así que disfruta y feliz año nuevo. Hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría un anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos, y por eso sabemos que ha llegado la última hora.
Comienza el debate y las votaciones entre Donald Trump y Hillary Clinton. Las votaciones iban parejas, no se sabía con exactitud quién sería el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Cada presidente contaba con propuestas distintas. En el caso de Trump era construir un muro fronterizo y separar México de Estados Unidos, ya que se refería a ellos y a los latinos como criminales y violadores de la ley. Obviamente estos no estaban conformes con él y lanzaban muchas ofensas a su contra apoyando a la candidata Hillary Clinton. No solo México estaba inconforme, sino también toda Latinoamérica. El muro iba a tener un largo de aproximadamente 3.200 kilómetros y un alto de 5 metros, haciendo así una separación como Berlín en la época de la Guerra Fría. Miles de latinos y cientos de estadounidenses no estaban en su favor, quien no respetaba a la mujer, quien solo quería guerra, quien solo quería llevar a Estados Unidos a bancarrota. I'm going to let you talk about email. Because everything he just said is absolutely false, but I'm not surprised. Really? In the first debate, the audience needs to calm down here. I told people that it would be impossible to be fact-checking Donald all the time. I'd never get to talk about anything I want to do and how we're going to really make lives better for people. I think I should Mr. respond Trump. because it's so ridiculous. Look, now she's blaming, she got caught in a total lie. Her papers went out to all her friends at the banks, Goldman Sachs and everybody else. And she said things, WikiLeaks, that just came out. And she lied. Now she's blaming the lie. First time ever anywhere the 45th president Les of the United presento States of al America, presidente número Donald J. 45 Trump. de la Unión Americana, el señor Donald Trump. El 7 de noviembre del año 2016, todos los ojos del mundo estaban puestos en Estados Unidos, donde al día siguiente se iba a presentar el nuevo presidente americano. Los votos se empezarían a contar desde la tarde del martes 8 de noviembre de 2016, empezando por la parte oriental de Estados Unidos. Para sorpresa de muchos, Hillary Clinton se alzaba sobre Donald Trump, pero no fue mucha su felicidad de la señora Clinton, quien horas más tarde, por decepción de muchos, el mapa se estaba pintando lentamente de rojo, haciendo referencia al Partido Republicano de Donald Trump. La mayoría de estados estaban a favor del viejo bélico y racista. Las estadísticas cambiaron drásticamente. En la madrugada del 9 de noviembre de 2016, se descubrió al nuevo presidente de los Estados Unidos. Donald Trump había ganado la presidencia por mucho a Hillary Clinton, decepcionando a miles de latinos inmigrantes extranjeros, que fueron a Estados Unidos en busca de oportunidades. Ahora los sacarán en el 2020 de Estados Unidos con todo y su negocio. Lo más repugnante en esos días en la televisión era ver el aumento del dólar, la llegada de Trump a la Casa Blanca, entrega de la bandera de Estados Unidos y sus propuestas que se cumplieron y empezaron entre los finales del año 2016 e inicios del año 2017. Para muchos estadounidenses era benéfico, pero para latinos era más que un infierno. Que nos permita avanzar en la renegociación de lo que será el And I'm acuerdo sure de this is comercio. going to help us continue a very flowing dialogue, sir, that will allow us, of course, for the negotiation of NAFTA. Seguir trabajando en materia de cooperación, sobre todo para la seguridad de ambos países. To continue working in terms of cooperation, especially for the security of both nations, Especialmente en nuestras fronteras. especially in our borders. Y también trabajar en el tema migratorio, que es una tarea que ocupa a los gobiernos. And of course also working in migration issues, which is a task that both of our nations are occupied and our administrations are occupied with this issue as well. Y finalmente, algo que ambos gobiernos hemos reconocido, que es asumir corresponsabilidad en el combate al crimen organizado. And of course, something that both of our administrations have taken upon ourselves to really admit, that is in a co-responsible manner to look into organized crime issues. Muchas gracias por este espacio de oportunidad. Thank you so much for this space of opportunity. Thank you. Thank you very much. Thank you. Mr. Trump, do you still want Mexico to pay for the wall? Thank you all.
he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro. Peña Nieto dijo que no pagará el muro, pero ya era demasiado tarde. Dicho y hecho, a no más tardar la mañana del 9 de enero del 2017, se anunció el inicio del famoso muro de Donald Trump, que costaría alrededor de $10.000 millones que pagaría el gobierno mexicano, golpeando bruscamente la economía mexicana. Por supuesto, en la invitación de Peña a Trump a México, acordaron una plática de acuerdo al muro, y el presidente mexicano aceptó en pagar el muro. El mismo Donald dijo, México no querrá jugar a la guerra con nosotros. Haciendo referencia que, si México no paga el muro, le declararía la guerra a México. El pueblo mexicano no se quedó sentado a esperar cómo se construía el muro, lo empezaron a construir desde la frontera de las dos Californias, iniciando desde el 10 de enero de 2016, llegando máquinas de construcción, obreros, material para el muro y acompañados de protestantes mexicanos que insultaban y mandaban mensajes a Donald Trump. La Policía Nacional no tuvo otra opción más que calmar a los protestantes mexicanos. Al día siguiente las manifestaciones seguían cada metro donde se construía el muro. Peña no hizo nada más que ordenar a los policías a castigar a todos los protestantes, dejando un saldo de 8.000 heridos y 2.000 muertos. México estaba avergonzado del presidente que los gobernaba. 2 semanas después de la masacre, el pueblo mexicano no hizo otra cosa más que ir al Palacio Nacional y aventar todo lo primero que tenían en la mano, desde palos hasta piedras, retando a Peña Nieto, llamándolo traidor y lanzándole insultos a él y de paso a Donald Trump. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. Ya llevamos muchos años en esta lucha, pero ahora hay condiciones. En diciembre de 2018 México corría lo más rápido a Peña Nieto del trono y dar paso al nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, el único valiente en retar a Donald Trump y criticar sus propuestas y mostrar que no le tenía miedo ni a él, ni a su país, ni a su ejército, ni mucho menos a sus amenazas bélicas. La pesadilla para los migrantes llegó el 26 de agosto de 2019, donde el muro se finalizó por construir, devolviendo a miles de migrantes de regreso a sus países de origen, bajando en la población mundial de Estados Unidos. Ahora le tocaba el turno a México. Tal y como lo acordaron Peña Nieto y Donald Trump, México deberá pagar el muro, golpeando drásticamente a la economía mexicana, pero Andrés Manuel cambió los papeles. México no pagará algo que él no hizo. Esto enfurece a Trump, declarándole la guerra a México. Andrés Manuel por su parte invita a todo el pueblo mexicano en levantarse en armas en contra de Estados Unidos y derrotarlo, y como recompensa de México recuperar el territorio que les pertenecía. Trump, muy confiado, acepta. ¿Quién es el que ganará esta apocalíptica guerra? ¿Será el águila mexicana, o será el águila americana? ¿Qué consecuencias tendrá este conflicto? ¿Tercera Guerra Mundial? Si tomamos en cuenta algo, Estados Unidos es un país con muchos conflictos bélicos y con Donald Trump aumentan. Es por eso que Estados Unidos cree que puede derrotar a México por sí solo. Mientras tanto, otros países de Latinoamérica se enteran del conflicto de ambos y deciden ayudar. Países como Argentina, Brasil, Venezuela, Chile y Perú deciden apoyar a México. Así presidentes de países latinos se ponen de acuerdo en contra de Donald Trump, mientras que Estados Unidos recluta a sus mejores soldados en contra de Latinoamérica, mandando mensajes que se arrepientan de lo que hacen, pero los latinos prefieren morir por su patria a que otros los manden. No hay marcha atrás, la guerra está a punto de comenzar y no solo países latinos o fronterizos se enteran. China y Rusia tendrán papeles que cumplir en la guerra.
8 de octubre de 2019, el ejército mexicano se resguardaba en Veracruz, eran 8.000 soldados aproximadamente, mientras que otros esperaban la llegada de 21.000 soldados latinos en las fronteras de Chiapas y Guatemala, eran las 8:30 p.m. ese mismo día en Veracruz, cuando ven pasar 4 aviones caza F-16 estadounidenses que empezaron a bombardear la ciudad de Jalapa, Veracruz, muchos niños, adultos, murieron inocentemente, de 8.000 soldados mexicanos guardados allá solo salieron 2.000, mientras que un total de 32.000 civiles murieron inocentemente. Donald Trump pensó que sería una baja sensible a la población mexicana, sin embargo fue el comienzo de un odio. 10 de octubre de 2019, más de 58.000 personas se reunieron en el Palacio de la Ciudad de México diciéndole a Andrés Manuel que haga algo en contra de Estados Unidos. En ese caso Andrés Manuel decide aguantar hasta la guerra. Rusia y China se enteraron de la tragedia en México y deciden ayudar, tanto Vladimir Putin, presidente ruso, y Xi Jinping, presidente chino. Se ponen en contacto con México y Andrés Manuel para venta de armas y préstamo de soldados, por lo que una semana después, México ya contaba con armamento suficiente para aguantar una guerra con Estados Unidos, pero aparte de que Donald se dio cuenta, ISIS también vio sospechosos a Rusia y China al apoyar a México, por lo que un 19 de octubre de 2019, mientras un avión ruso pasaba por Turquía, ISIS dio la orden de derrumbarlo. El gobierno turco no quería problemas con Rusia, pero aún así fue al suelo, por lo que Putin se enoja y manda un bombardeo a Estambul, Turquía, en ese momento controlado por ISIS, pide ayuda al Estado Islámico. Varios países como Irán, Siria, Irak, Turquía, Afganistán y Kazajistán se unen al Islam y arman una revuelta contra Rusia y México. Los musulmanes también se enteran de varios países unidos al Islam, por lo que Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Israel, España, entre otros quieren acabar con el Islam. Por lo que el 20 de octubre de 2019, la Tercera Guerra Mundial había empezado con varios países en contra del Islam como Italia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, México, Alemania, Suecia, Rusia, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Noruega habían entrado también en conflicto. El 21 de octubre de 2019, fue el primer enfrentamiento de las dos Coreas y México iba a mandar un ataque aéreo a Estados Unidos cerca de Mississippi, donde la guerra fronteriza estaba a punto de comenzar. El 22 de octubre de 2019 se realizó un ataque aéreo de México hacia Estados Unidos, en el campo de concentración de Mississippi. También destruyeron el río, el cual ocasionó numerosas inundaciones y la muerte de miles de personas. El estimado de personas fue de 17.000 civiles muertos. Esto hizo que Donald tomara otras medidas. La guerra de Corea del Norte y Corea del Sur había comenzado y, como era de suponerse, China y Japón intervinieron para acabar con ambos ejércitos, pero Corea del Norte resistía y si ellos ganaban una guerra, era por la buena suerte que tenían, ya que tanto China como Corea del Sur podían hacerle frente. Pero con 3 países unidos, para Corea del Norte sería demasiado, así que decidió lanzar unos proyectiles a una base nuclear en China, un bombardeo a Saitama cerca de Tokio y otro a Corea del Sur, cerca de Seúl, como advertencia de que retiraran sus tropas del país, pero eso llevó a que Rusia ayude a China y estuvieron acorralando a los soldados norcoreanos que tenían que dormirse y velar en lugares llenos de insectos y animales peligrosos donde se perdieron muchas vidas. La Tercera Guerra Mundial ha comenzado y lo provocó Donald Trump. Aún así, los estadounidenses creen que él podrá protegerlos, por lo que en noviembre de 2020 volverían a reelegirlo para seguir con sus ataques bélicos hacia Latinoamérica. El futuro de Estados Unidos iba a estar en la quiebra. La Tercera Guerra Mundial había comenzado y Estados Unidos y Latinoamérica iban a tener su primer enfrentamiento en el estado de Ascensión, Chihuahua, en el cual desplazaron a más de 20.000 civiles y entraron más de 30 tropas de artillería mexicana, rusa y china con 300 soldados mexicanos, 250 argentinos, 300 chilenos, 200 peruanos y 160 venezolanos junto a 90 rusos y 70 chinos, teniendo un total de 1.370 soldados, mientras que Estados Unidos llegó
llegaba a México con 3.000 hombres y más de 50 tropas de artillería. La guerra comenzó el día jueves 24 de octubre de 2019 a las 12 p.m. en el cual se convirtió en una pesadilla a México, porque el ejército estadounidense se protegía con todo lo que tenía. El ejército, no solo mexicano, le dificultaba las cosas a Estados Unidos. Desde el Cerro de Moinora, desde el municipio de Guadalupe y Calvo al sur de Chihuahua, observaban la situación. Tenían un tanque ruso y un lanzaproyectiles chino, los cuales servían para derribar cualquier avión que veían acercándose a terreno mexicano. Pero su suerte duró una hora, ya que el radar estadounidense los detectó y destruyó la defensa mexicana. Después de una hora más, México parecía salir victorioso de su primer enfrentamiento. Estados Unidos ordenó la retirada por el poder de los latinos. Al regreso a Estados Unidos, un Trump humillado, avergonzado, enojado, frustrado, muchas emociones rodeaban en la cabeza de Trump, que subestimó a los latinos junto con rusos y chinos. La derrota le dolió mucho y ahora el siguiente enfrentamiento sería en El Paso, Texas. El ejército latino pasaría por Ciudad Juárez a El Paso con 8.000 soldados latinos el día 30 de octubre de 2019. México tenía un gran resentimiento hacia Donald Trump. En ese caso, México se dividió en dos sectores, los cuales eran el ejército mexicano y un grupo de civiles de entre 17 y 23 años que se hacían llamar los devastadores, y eran un ejército de 45.000 civiles armados desde baits con clavos hasta pistolas calibre 20, se juntaban todos los días creando una estrategia si el ejército estadounidense llegara a invadir México, y su líder era un joven de 20 años llamado Armando López Herrera, que inició con el grupo en Mérida, Yucatán, hasta expandirse en toda la zona del sur de México hasta zonas de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Jalisco y Nayarit, donde se organizaba para ataques terroristas a Estados Unidos y demostrando que los civiles también pueden combatir. Armando López Herrera nació el 27 de abril de 1999 en Estados Unidos, de padres mexicanos. Pasó parte de su infancia en Estados Unidos y al iniciar la secundaria se mudó a México. Vivió en la ciudad de Nueva York. El inglés no representaba ninguna dificultad para él, y de ahí vivió en Mérida, ciudad de origen de sus padres. A los 15 años se interesó mucho por la política, con Peña Nieto en ese tiempo como su presidente, mientras que el gobierno de Estados Unidos era uno de los mejores para él, pero algo pasó que él ya no fue el mismo desde el gobierno de Donald Trump. Sus notas bajaron, era más solitario, dejó de ser social con muchas personas, no quería saber nada de Estados Unidos en ese momento. Desde ese día, a los 17 años abandonó la casa y se reunió con unos amigos con los que inició una protesta contra Trump, iniciando desde Yucatán avanzando hasta el estado de Quintana Roo, hasta que muchos adolescentes se unieron a su movimiento, apoyándolo en contra de Trump. Tanto fue la popularidad de este grupo que llegó hasta las noticias americanas desde finales de 2017 e inicios de 2018. Armando se encargó de reclutar armas de defensa y hombres con buena condición física para armar su grupo Los Devastadores. Su principal objetivo es acabar con Donald Trump. Lo curioso de este grupo es que en total son 45.000 jóvenes y 21.000 de ellos son migrantes llegados de Estados Unidos por Donald Trump en busca de venganza. Armando actualmente vive en Puebla, donde se encuentra su base de concentración en una casa grande construida por ellos en el sur de Puebla, y cada base está ubicada en cada estado apartado de las ciudades para no ser descubiertos. El ejército latino entró en El Paso, Texas para el segundo enfrentamiento, pasando por arriba del muro con 8.000 soldados latinos y armas de artillería rusa, listos para enfrentar al ejército estadounidense. Eran las 2 p.m., hora local, 12 p.m., hora Estados Unidos. La ciudad ya estaba desalojada. En ese momento ven a lo lejos llegar al ejército americano con 10.000 hombres. El ejército latino, sin confiarse, comienza el ataque, pero esta vez México estaba en un terreno hostil. Habían balas, bombardeos, destrucción, una lluvia inmensa de humo por explosiones no muy grandes. Los latinos se cubrían con lo que podían. Ahora el ejército americano estaba más serio que cuando luchó en México, teniendo una ligera ventaja. Los latinos pidieron refuerzos. Pronto llegaron 9 aviones
caza mexicanos que hicieron retroceder a los americanos, pero los americanos regresaron con más poder con 20 tanques chasis T-72, el cual obligó a rendir al ejército latino y dar la retirada, saliendo el ejército estadounidense victorioso. Todo eso se hizo noticia mundial, llegando a oídos de muchos, entre ellos Vladimir Putin y Armando López. Al día siguiente, después de la derrota del ejército mexicano en Estados Unidos, por las noticias decían que el Estado Islámico estaba teniendo problemas, pues el ejército ruso se acercaba cada vez más a terreno de Irak, donde se acabaría la guerra en Oriente Medio, mientras que en Corea del Norte China retenía a los norcoreanos que avanzaban a China y Corea del Sur, pero China junto a Japón lograron que los norcoreanos cada vez más retrocedan. En eso al mismo tiempo dijeron que el ejército estadounidense se encontró con el ejército ruso en Israel, y ambos ejércitos se enfrentaron causando una baja al ejército ruso. Eso fue ocasionado porque Putin apoyaba al ejército mexicano contra Estados Unidos, por lo que Trump ordenó ese ataque como venganza a Rusia. 2 días después de la derrota del ejército latino a manos del ejército estadounidense, Vladimir Putin visitó México, habló con Andrés Manuel acerca de la situación. Andrés Manuel le dijo todo a Vladimir. Los soldados llegaron agotados, enojados por la derrota, arrepentidos. Fue un golpe muy bajo para ellos y para nosotros. De 8.000 valientes que defendieron nuestras naciones, solo regresaron 423, la mayoría heridos por un tanque llamado chasis T-72. Nuevamente avanzarán los estadounidenses a México por Sonora, con misión de llegar aquí, a la Ciudad de México y proclamarse vencedores. Concluyó Andrés Manuel. Putin por su parte decidió apoyarlo más, pero desde lo lejos, en Campeche, los devastadores preparaban un ataque terrorista a Estados Unidos, donde pasarían por Tijuana, para llegar a Estados Unidos. El 4 de noviembre de 2019 por la tarde, la orden lo dio el líder, y así fue. Salieron a las 8 de la mañana en un vuelo de Campeche-Tijuana que se demoró 3 horas, llegando a las 11 de la mañana a Tijuana, por donde tomaron otro vuelo que los llevaría a Los Ángeles, llegando a la 1 de la tarde y dirigiéndose al norte a San Francisco, llegando a las 3:30 de la tarde, donde colocaron explosivos C4 por 5 calles en lugares diferentes de San Francisco. Fue a las 4 de la tarde, hora de México, 2 de la tarde, hora de Estados Unidos, cuando comenzó el atentado, dejando un saldo de 7.000 heridos y 600 muertos. Ese mismo día partieron de regreso a México, haciendo su misión cumplida, dejando un papel en cada atentado que decía: "Este apenas es el comienzo de tu pesadilla, Trump". Atentamente. Los devastadores. A tan solo unas horas de lo ocurrido, se hizo noticia mundial también, en el que Donald Trump ordenó a sus tropas ese mismo día cruzar el muro, pasar por Sonora y comenzar el ataque en Nogales, mientras el ejército mexicano no sabía nada del grupo Los Devastadores. El grupo de los devastadores seguía al ejército de los Estados Unidos, y cuando estaban cruzando la frontera con Sonora, en los cerros de Nogales, el grupo de los devastadores lanzó palos, piedras, bombas molotov y granadas de gas, dejando sin visión a los estadounidenses. Más de 6.000 soldados extranjeros recibían numerosos ataques de mexicanos civiles valientes, que defendían a su raza y país natal gritando: "Los mexicanos somos superiores, somos valientes, somos un pueblo unido, somos México". Cuando el ejército mexicano llegó al campo de batalla, solo encontraron 480 heridos, mientras que los demás muertos, pero encontraron 3 civiles heridos que pertenecían a los devastadores, y se los llevaron a la Ciudad de México, donde los interrogaron, preguntándoles de quién era su líder, por qué atacaban a los estadounidenses, y muchas más preguntas, donde respondían todas, menos de quién era su líder. Andrés Manuel decidió hablar con ellos. Mientras tanto, en Estados Unidos, las cosas estaban al rojo vivo. Trump, furioso por ser derrotado por insignificantes mexicanos, ordenó pasar por Nuevo León y organizar un ataque rápido con más de 9.000 soldados, mientras que mandaba a 4.000 soldados más a Siria. La Tercera Guerra Mundial estaba en un punto alto desde aquel momento que Trump llegó a la presidencia. La mañana del 6 de noviembre de 2019 Armando partió a la capital de México, llegando a las 12 p.m. con Andrés Manuel, donde se presentó como el líder del grupo de los devastadores. Andrés Manuel y él tuvieron una larga plática donde Armando le contó su vida. Andrés Manuel lo comprendió con sus sentimientos, aunque Armando no era 100% mexicano, quería defender su patria, por lo que Andrés Manuel lo dejó vivir en la Ciudad de México, mientras que se preparaban para otro combate.
el ejército de Estados Unidos llegaba, poderoso, motivado y confiado al siguiente enfrentamiento, mientras que México los esperaba con 7.000 hombres, Estados Unidos llegaba con 9.000, eran las 3 p.m. cuando llegaron a Iturbide, municipio de Nuevo León, ubicado en el centro de este estado, cubierto de montañas, era un terreno muy hostil para el ejército americano, mientras que para México era solo un pequeño obstáculo, ya que, ese lugar eran centros de entrenamiento militar 2 años atrás, y el ejército mexicano estaba acostumbrado, ya que tenía a 5.400 soldados que entrenaron en esas condiciones. El encuentro comenzó, donde árboles y tierra salían volando varios metros de distancia por las grandes explosiones, era un sitio ideal para los francotiradores mexicanos que se camuflajeaban con el color de las hojas, aunque el ejército mexicano persistía, sentían que ese día iba a ser su derrota, lo cual solo bastó una hora más para que se diera a conocer la segunda derrota del ejército mexicano de manera consecutiva. Esta vez México, en su próximo enfrentamiento iba a mandar a 2.000 integrantes de los devastadores, mientras que Donald Trump, orgulloso por sus soldados, avanzarían a San Luis Potosí con 10.000 soldados. La próxima batalla sería en Cedral, San Luis Potosí, un lugar totalmente desconocido para los americanos donde esa batalla no será tan fácil. Era el 8 de noviembre de 2019, cuando la guerra en Asia seguía afectando a los demás países. Hombres de países como Taiwán, Tailandia y Vietnam eran también obligados por China para acabar a Corea del Norte, mientras que Corea del Sur, Japón y Rusia estaban acorralando más a este ejército. El diputado Kim Jong-un no le importaba si eran niños y mujeres que tenían que entrar al ejército, pues sabía que solo era cuestión de tiempo para que acabaran con ellos, pues estaban acorralados en su propio país sin posibilidad de cruzar a otro, y ahora China apoyaba con todo lo necesario a Corea del Sur para acabar con Corea del Norte. La tarde del 9 de noviembre de 2019, los estadounidenses avanzaron a Cedral, estado ubicado al norte de San Luis Potosí. El ejército latino llegaba con 8.000 soldados para este encuentro, mientras que los estadounidenses con 10.000. Lo que no sabían los estadounidenses era que los latinos contaban con armas de gran calibre ruso y chino, capaces de derrotar a un ejército completo. A la 1 p.m. inició el combate. Latinoamérica se sentía más fuerte con las armas rusas, no dudaron en utilizarlas y destrozaban a todo un pelotón. El ejército americano en aprietos intentó llamar a refuerzos, pero sus esfuerzos eran en vano. Los latinos se mostraban muy superiores, mientras que 2.000 hombres de los devastadores hacían un excelente trabajo acabando con americanos. No los mataban a larga distancia, se acercaban y los apuñalaban o les disparaban de cerca a los americanos en la cabeza, y de un solo disparo, caían al suelo, perforados en la cabeza, sin vida. Los latinos ganaron esa batalla, llevándose con ellos a 78 americanos vivos como prisioneros. Donald no sabía qué había ocurrido con sus soldados. Hasta la mañana siguiente a los 78 prisioneros los encerraron en una cámara de gas. Las imágenes eran muy fuertes que la televisión no mostró, ni los periódicos. Trump se enfadó por eso, por la cual mandó más de 11.000 soldados para acabar con el ejército latino por aire y por tierra. Andrés Manuel no se iba a confiar, ya que están defendiendo su nación, y tienen que salir victoriosos de esta pelea, ya que si no lo hacen, Estados Unidos seguirá avanzando hasta Guanajuato, y de ahí a la capital mexicana que deberán defender a toda costa. El 12 de noviembre de 2019 no iba a ser uno de los mejores días de México. Fueron las 5 de la mañana cuando el ejército como venganza hizo un atentado, en el que mataban a disparos a todos los pobladores de San Luis. No fue hasta 10 minutos después, cuando Armando se dio cuenta de lo que pasaba, y sin órdenes de Andrés Manuel, él mandó a 8.000 de sus soldados a proteger a los ciudadanos, y 40 minutos después Andrés Manuel se enteró de la situación, por lo que decidió ordenar a 5.000 latinos a acabar a los estadounidenses, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. El ejército mandado por Armando había caído, pero lo más misterioso es que utilizaron pólvora canadiense, por lo que empezaron a sospechar de los canadienses, pero AMLO no quería armar algo contra ellos, si no tenían pruebas. Cuando Armando se enteró del fracaso de sus hombres, se enfadó con Andrés Manuel por descuidar su cargo de presidente, y por seguido, se fue de la Ciudad de México con su ejército, pero no se fue solo, se llevó con él armas chinas y rusas, y él mismo se guardó con su ejército.
Unido siguió llamando a jóvenes que se unieran a su ejército, y cuando menos se lo esperaron había alcanzado una cifra de más de 58.000 jóvenes con armas, pero no harán nada hasta que haya una situación de vida o muerte, por lo que decidieron esperar hasta que haya una situación de máximo riesgo que el ejército latino no pueda soportar. Armando, viendo la energía y las emociones de los latinos por derrotar a Trump, decidió expandir su ejército hasta Centroamérica hasta llegar a Sudamérica. Era una de sus grandes misiones que quería cumplir para inicios de 2020. San Felipe iba a presenciar una de las mayores batallas de su historia. La batalla inició el 19 de noviembre de 2019, donde el ejército estadounidense llegaba con 7.000 soldados, mientras que 5.000 esperaban órdenes en San Luis Potosí. La batalla inició a las 12 p.m. donde el ejército latino soportaba los inmensos bombardeos que usaban en su contra, pero resistían los 7.000 latinos de esa pelea. Por parte de los latinos llegaban sus refuerzos, pero para los americanos, no llegaban. Lo que pasaba es que Armando se enteró del parado de los americanos, y él con 12.000 hombres más mataron a los 5.000 soldados que eran los refuerzos. Las esperanzas de los estadounidenses desaparecieron porque los mexicanos acabaron con todos. Trump, al enterarse que otra vez había caído, no le quedó otra opción más que fabricar una nueva bomba más poderosa que la Moab, y los científicos eran su as bajo la manga, pero le tomaría 2 años fabricar ese tipo de bombas que ocasionarían un caos mundial. Pero si Donald Trump quería desaparecer a los latinos, tenía que tomar riesgos. Estos experimentos jamás salieron a la luz, por lo que pasaba en Estados Unidos era un misterio total. Ya era el año 2020, la situación en México no era como Armando se lo esperaba, pero él cumplió con un objetivo que lo quería cumplir a inicios de este año, pues en marzo de 2020, Armando había reclutado a más de 127.000 jóvenes con sueños de derrotar a Trump. Las guerras seguían sucediendo en México, pero los devastadores, que se consideraban ejército, estaba bastante bien armado y pronto se enfrentarían a Estados Unidos. Su territorio era desde México hasta el sur de Argentina y Chile. Mientras tanto, las guerras siguieron por parte de Estados Unidos y Latinoamérica. Para mala suerte de los latinos, el 3 de noviembre de 2020, Donald Trump es reelecto presidente de Estados Unidos, y esta vez no se esperó en volver a llegar a la Casa Blanca. Como fue reelecto, siguió con su misión de seguir atacando a México, pero no fue hasta el 2021 donde esto iba a terminar. Corea del Norte fue derrotado por Asia y China, obligó a Kim Jong-un a firmar un trato de paz con Corea del Sur, Japón y China, así que Kim Jong-un firmó esos tratados de paz y la paz en Asia ya estaba hecho. Sin embargo, en América se iba a librar la última batalla. El 27 de julio de 2021, a las 9 a.m. se viviría la última guerra en toda la historia de México y Estados Unidos. Si Latinoamérica ganaba, iba a recuperar su antiguo territorio, pero, si Estados Unidos gana, México se uniría con Estados Unidos, y sería Estados Unidos menor o Estados Unidos mayor, por lo que México no iba a permitir que Estados Unidos lo domine como España lo dominó hasta que buscaron su independencia. Desde la noche anterior desalojaron a todos los ciudadanos de la capital y fueron las 9 a.m. del 27 de julio de 2021 en el que quien saldría más beneficiado, si era México, recuperando su territorio, o era Estados Unidos, expandiendo su territorio aún más al sur. Ese era el día del juicio final. ¿Quién ganará?
¿El águila americana o el águila mexicana? ¿Andrés Manuel o Trump? ¿Estados Unidos o México? La batalla final comenzó. El comienzo de la guerra fue devastador. Estados Unidos llegaba con 52.000 soldados, mientras que los latinos con 41.000 hombres, con armamento pesado. La situación era crítica para los latinos, ya que cada 13 minutos pedían refuerzos que provenían de Morelos, estado al sur de la Ciudad de México. Los latinos no se daban por vencidos, así que desde Arizona, preparaban una bomba nuclear para acabar con el ejército latino. Esa bomba nuclear tenía 8 megatones, casi 8 veces más poderosa que la bomba de Nagasaki a Hiroshima, pero antes de que lo lanzaran, esa bomba explotó en Estados Unidos y los americanos que estaban en México morían inesperadamente sin que nadie hiciera nada porque... Pues la sorpresa se lo llevaron los latinos, porque desde lejos veían a Armando López Herrera, jefe de los devastadores, atacando a los estadounidenses, llegando con 61.000 soldados, una cantidad exagerada para los latinos. Los demás se habían quedado en Sudamérica, y solo 21 hombres viajaron a Estados Unidos para explotar la bomba que iban a usar contra sus aliados. Lo que no sabían era que los malditos americanos tenían un segundo plan, y ese era esconderse en Inglaterra, donde preparaban una bomba más poderosa que a las 12 p.m. de ese mismo día, cuando parecía que los latinos tenían la victoria en sus manos, los estadounidenses usaron la bomba atómica que golpeó a México fuertemente, donde casi la mitad de la ciudad quedó devastada, y muchos soldados, incluyendo americanos y latinos, quedaron sepultados en los escombros. El ejército latino no ordenó otra cosa más que la retirada, y Estados Unidos mandó otras 2 bombas atómicas más al norte y sur de México, quedando como advertidos por desafiar a Estados Unidos. Andrés Manuel, decepcionado, triste, furioso, aceptó su derrota, y Estados Unidos se dominó completo de México, y expandió más su territorio, llamándolo Estados Unidos Menor, y la parte del norte Estados Unidos Mayor, y para el 2023 más tardar se llamarían Estados Unidos. Cederían a Andrés Manuel de su cargo y pondrían a Trump como su único presidente. Hasta el 2024, México falló a los latinos y mandaron un mensaje de disculpa a todos los países latinos que confiaron en ellos, pero todo eso pasó el 25 de septiembre de 2021, nadie se preguntó qué pasó con Armando. Pues a él lo encontraron 2 horas después del enfrentamiento sobre muchos escombros. Afortunadamente el ejército estadounidense ya se había ido, sobrevivió a más de 3 toneladas de escombros sobre él, sobrevivió a la radiación y sin oxígeno por 2 horas, después de darle de alta por una semana después, tomó un vuelo a Argentina, donde se encontró con los demás 66.000 soldados que dejó en Sudamérica, pero prometió que iban a defender Latinoamérica con orgullo y corazón, y no se dejarían vencer por Trump, que solo iba a estar en el poder por unos años más. La fecha ya antes mencionada, Estados Unidos ya era mucho más poderoso, pero los devastadores no se quedaban atrás, ya eran más de 85.000 civiles, estaban recuperando poco a poco sus hombres, y el sueño de Armando se iba a hacer realidad, de por fin encarar el mismo al gobierno de Estados Unidos y de Trump y vencerlo, antes de que sea demasiado tarde y Estados Unidos tomara más poder, mientras que en el mundo las guerras seguían. El 29 de octubre de 2021 los devastadores ya eran 97.000 hombres armados, lo cual sería más que suficiente para proteger América, así que Armando viajó a México, que era ya de Estados Unidos. Fue el 30 de octubre a las 9 de la mañana cuando llegó al aeropuerto de Cancún. Al momento de bajar y cruzar por un lugar casi abandonado, lo secuestran, despierta atado a una silla en un rincón, gritaba para que lo ayudaran, pero nadie lo oía, solo yo. Me acerco a él, me presento, mi nombre es Julio Martínez. Él me dice:
soy Armando López, y dime dónde estoy. En eso llamo a la líder, quien era Jessica Torres Cruz. Armando se quedó viendo a la líder, y Jessica a él, se vieron por algo de tiempo, hasta que la líder reaccionó, y le estuvo haciendo preguntas. Armando contó su historia, nos quedamos sorprendidos porque su ejército era mucho más numeroso que el nuestro, que contaba con 3.500 civiles. Armando dice que nos podemos unir con ellos, y viajamos a Buenos Aires, donde vimos el numeroso ejército de los devastadores, y así nuestros dos ejércitos se unieron. Lo que notaba desde que nos unimos era que Jessica y Armando se volvieron muy cercanos, los dos se contaban sus vidas y Jessica se acercaba más a Armando. No pasó más de medio año y Armando era el líder 1 y Jessica la líder 2, y yo junto a un grupo de soldados supusimos que eran novios o tenían una relación algo cercana, pero no nos equivocamos, los dos se confesaron su amor, por lo que ahora teníamos dos líderes, pero nuestra salvación estaba a 7 meses porque Donald se retiraría de la presidencia, tras 2 veces ser elegido, y el más sonado candidato era William Smith Johnson. No sabíamos si era igual, mejor o peor que Trump, pero lo que sabíamos era que Estados Unidos estaba en crisis económica y China era la nueva potencia, por lo que Estados Unidos y China estaban en guerra para el primer puesto de potencia mundial, mientras que Armando y Jessica se veían muy tranquilos y despreocupados, y eso nos ponía más nerviosos, ya que teníamos que combatir, no estar tranquilos. Llegó el día, el 7 de noviembre de 2022, el nuevo presidente es William Smith Johnson, quien iba a seguir las mismas ideas que Trump, lo que a muchos latinos hizo que se enfurecieran por el mismo régimen. Aún así William dijo que iba a mejorar la tasa económica de Estados Unidos, teniendo a todo México conquistado. Mientras se seguía el mismo régimen, los mexicanos, bajo el dominio de Estados Unidos, no tenían los mismos derechos que los estadounidenses, así pues se prohibieron a todos los habitantes de otros países visitar Estados Unidos menor. Fue ahí donde la ONU, la OTAN y UE entraron en juego, y Canadá quería romper el trato que hizo con Estados Unidos al ayudarlos a vencer a México, pero Estados Unidos amenazó a Canadá a seguir apoyándolos, lo cual los metió a la guerra, sin aliados. Armando se dio cuenta de esto y rápidamente tomó un vuelo a Canadá, junto conmigo y 6 soldados más, pero todos nuestros papeles eran falsos. Llegamos a Canadá el 19 de noviembre de 2022, donde Armando intentó llamar la atención de canadienses de un rango alto, militares, policías, seguridad, etc., para hablar con el presidente, lo cual lo consiguió gracias a un hijo de un sargento del ejército canadiense que le comunicó directo con su padre. Habló con el presidente, que primero se disculpó por la derrota de los mexicanos y aceptó la propuesta, diciendo que Armando no traicionará a Canadá, y el presidente le dio su confianza, pero William se dio cuenta de todo, llamando a que le platicaran quién era Armando. Tras conocer el lado bélico, estratégico e inteligente de Armando, mandó a tropas americanas a atacar Centroamérica, mientras que Armando no estaba presente, pero Jessica tenía el orden, y mandó a defender a sus compatriotas, pero fue demasiado tarde. Belice había sido devastado, quedando pocos sobrevivientes. Armando llegó a Guatemala durante la noche, y de ahí tomó un autobús a Belice. Ahí se encontró a Jessica en el hospital ayudando a civiles caídos. Después de su lamento, Armando se reúne con los de alto rango de Belice, Guatemala, El Salvador y Panamá. Mientras que Honduras no quería conflictos con Estados Unidos, Armando les dijo que no hay que tener miedo y que deben proteger su nación a toda costa, ya que esto apenas comenzaba. Todos se quedaron asombrados de la inteligencia de un joven mexicano, pero aún así aceptaron, y todo América, menos Honduras, decidió alzarse en armas contra Estados Unidos, que tenía a México como parte de su dominio, y Armando dio fecha que la madrugada de entre el 24 y 25 de diciembre de 2022 realizaría atentados y ataques en ambas partes de Estados Unidos, causándoles una Navidad de pesadilla que nunca olvidarán, y todos estuvieron de acuerdo. Ya éramos 101.000 soldados y todavía esperábamos refuerzos. El peor día para Estados Unidos llegó, eran las 9 p.m. del 24 de diciembre de 2022 y Armando se fue con un grupo y yo y 3 soldados más nos fuimos con otros grupos. En total eran 4 grupos, todos tomamos un vuelo a Estados Unidos. Armando tomó para el norte de Estados Unidos y los demás tomamos para el sur de este país. La acción estaba a punto de empezar, todos estuvimos esperando a que el vuelo de Armando llegara al norte. Eran las 11:45 cuando llegó y se fue directo hacia el centro
centro de Nueva York, donde se centraba mucha parte de estadounidenses, colocó varias bombas para hacer una gran explosión, mientras que nosotros los dejamos en el centro de la Ciudad de México. Eran ya las 11:59 p.m, la operación debería ser rápida, no esperamos más. Dieron las 12 a.m. en punto y el drama, terror, pesadilla comenzó en Estados Unidos mayor y menor. Los C-4 explotaron junto con otras bombas. Y la Navidad fue la peor para ellos. Este atentado duró por 10 minutos, ya que en México los demás junto conmigo estuvimos saltando azotea por azotea, lanzando granadas por cada 5 cuadras, y nadie se daba cuenta por el miedo que tenían. En total explotamos 12 granadas, y dimos por terminada nuestra misión, sin antes detonar otros explosivos que los pusimos alrededor de un edificio ocasionando que se desplomara. Lo hicimos pero por venganza, y ese fue la peor Navidad que han tenido los estadounidenses, que se les quedará por toda su vida. A las 12:28 a.m. fue cuando todo Estados Unidos estaba en shock por lo sucedido. En total se registraron 112 muertos y 231 heridos. El presidente William no sabía quién lo ocasionó y le echaron la culpa a ISIS, sabiendo que ellos son los máximos terroristas de todos. 3 días después, por las noticias, nos dimos cuenta que soldados estadounidenses subían a su avión de guerra para enfrentar al Estado Islámico, mientras que nosotros planeábamos otro atentado. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أيها المسلمون. Déjeme darle reverencia, señor Abdelaziz, de verdad creo que usted es el verdadero mensajero de Alá. ليعبدون وأمرنا تبارك وتعالى أن نقاتل أعداءه ونجاهد. Han pasado 4 meses desde aquel atentado, de ahí no hemos realizado más ataques, ya que sabíamos que si lo hacíamos más seguido nos iban a descubrir, pero algo pasó el 23 de abril de 2023 cuando Jessica se reunió con Armando, mientras estábamos armando un plan para iniciar el ataque a Estados Unidos. Cuando Jessica pide hablar con Armando, yo por respeto los dejo solos. Pasaron unos 6 u 8 minutos cuando salen del cuarto y nos reúnen a todos, y nos dan la noticia de que Jessica está embarazada. Todos nosotros nos asombramos y nos alegramos. Como órdenes, Armando nos pidió cuidar a Jessica y nosotros estuvimos buscando pasaportes para poder irnos a España, donde pensamos que Jessica estaría mejor con sus familiares pero no iría sola, pues ella decidió que conmigo y 3 soldados más se sentiría segura, pero nosotros 4 que la acompañamos teníamos que regresar. Armando dijo que seguirá luchando por ella, conseguimos los pasaportes y el 19 de mayo de 2023 volamos así a Londres, Inglaterra, para tomar otro vuelo que nos llevaría a Madrid, España, donde estaba la mayoría de su familia. Nosotros nos hospedamos hasta mañana en su casa y regresamos a Argentina. Cuando llegamos, Armando nos pregunta cómo está Jessica, nosotros le dijimos que está bien y la dejamos con su familia. El más tranquilo nos dice que ya tiene otro plan, así que después de cumplir una misión importante pasamos al siguiente paso, que era la independencia de México sobre Estados Unidos. ¡Y que muera este gobierno francesado! Ya ustedes han visto este movimiento. Ustedes, como buenos patriotas, deben defender este pueblo. ¡Fuera el mal gobierno! Armando ya tenía el plan para atacar Estados Unidos, pero él se volvió como uno de los más buscados de todo Norteamérica. Aún sabíamos que habían unos cuantos mexicanos, así que Armando decidió viajar a México. Iba a ser un viaje difícil, ya que todos lo buscaban, pero él sin preocupación, cambió su nombre y papeles y viajó a México. Fue un 12 de junio de 2023 cuando llegó a Mérida, Yucatán, donde convenció a mucha gente mexicana para pelear a favor de su país. Yo junto a otro soldado más llamado Pablo, éramos los líderes junto con Armando, que era el primero. En poco tiempo logramos convencer a mucha gente de Yucatán, más en los pueblos, pero los estadounidenses nos veían con desagrado por nuestro plan. En poco tiempo, contando con los demás refuerzos de Centroamérica y los mexicanos que pelearán por su libertad, éramos más de 212,000 hombres, casi el doble de soldados con los que empezamos a pelear contra Trump. Ya estábamos listos para iniciar la batalla.
El presidente William no iba a dejar que gobernáramos la Ciudad de México y después llegar a Washington. Decidimos iniciar la independencia el 30 de junio de 2023. Armando dijo que peleará por Jessica y por México, pero aún más importante, por su hijo. Estábamos listos. El 30 de junio de 2023 a las 12:30 p.m. gritamos: William, prepárate, esta es la independencia de México. Somos libres. Somos guerreros. Somos mexicanos. E iniciamos nuestra segunda independencia en la historia, la nueva independencia de México. Nuestra primera misión era llegar a la ciudad de Tizimín y gobernarla. El ejército de William sabía que nos dirigíamos hacia allá. Nosotros llegábamos con 21.000 hombres, y el ejército de William con 4.000, pero tenían artillería como tanques masivos de guerra, algo que nosotros solo teníamos en Argentina. Entramos a la ciudad de Tizimín el 2 de julio de 2023, donde inició el primer combate de la independencia. Nosotros teníamos pistolas, metralletas, rifles, cañones de asalto, granadas, bombas Molotov, etc., pero ellos tenían armas mucho más avanzadas que las nuestras, pero no nos intimidamos ante ellos. La guerra era muy devastadora y los dos perdíamos muchos hombres, pero los nuestros resistían. Logramos derribar algunos tanques con explosiones. Pablo, Armando y yo estábamos combatiendo a lo lejos, ya que éramos los más importantes, pero las explosiones llegaban hasta nosotros. Sentíamos que estábamos muy cerca por las grandes explosiones. Aún así yo les dije que no debemos permitir que acaben con nosotros y seguíamos combatiendo hasta que los estadounidenses se rindieron, dándonos así la victoria, cosa que nos puso muy felices, y nos hubiera gustado ver la cara de William al saber que su ejército cayó por unos simples mexicanos. A los demás estadounidenses que los tomamos como prisioneros los castigamos y matamos, junto a los demás estadounidenses que habían en Tizimín, mientras que a los mexicanos nos los llevamos a algún lugar seguro, donde pueden estar protegidos. Ahora nuestra misión va a ser invadir Cancún, donde el 80% de la población es americana y solo 20% es mexicana, así que será una guerra difícil. Va a haber mucha masacre, ya que Armando nos dijo que no dejemos a ningún gringo con vida. Mientras estábamos acampando, Jessica logró llamar a Armando, que muy feliz dijo que vamos a seguir peleando por ella y por su hijo. Nos tomó 2 días llegar a Cancún, donde sería nuestro siguiente enfrentamiento, mientras que William ordenó atacar con 8.000 soldados y nosotros con 13.000, y cuando nos quedemos sin soldados, tendremos que solicitar ayuda a Sudamérica. Estábamos cerca de Cancún cuando nos enteramos que a toda su población la envió al sur de Cancún, un error fatal, ya que si ganamos este combate, tendrán que ver la masacre que le haremos a la población, y a los mexicanos los envió al norte, mientras que recibimos una llamada de Argentina que nos decía que todos los países de Latinoamérica cooperaran en la independencia, algo que nos orgulleció a todos, y Armando decidió que la madrugada del 5 de julio invadiéramos Cancún, tomando por sorpresa a los estadounidenses y salvando a los mexicanos, y así lo hicimos. Eran las 3:30 de la madrugada cuando despertamos al norte de la ciudad de Cancún, y a las 4 a.m. nos adentramos a la ciudad, donde despertamos a los mexicanos en la parte norte. Vimos que los soldados estadounidenses se quedaron dormidos en el sur, así que iniciamos el ataque, que nos tomó poco tiempo acabar con todos los americanos y masacrar a los estadounidenses que estaban refugiados, dejando a todos sin vida y haciéndoles dormir para siempre. Unas horas después William se enteró de lo que pasó, así el ejército de William disminuía. Con todos los refuerzos que conseguimos ya éramos 247.000 hombres. El incremento descomunal se dio cuando muchos mexicanos de los demás estados tomaron varios vuelos a Sudamérica, donde serían hospedados por el gobierno, y todos los hombres pelearían a favor de nosotros, quedando estadounidenses solo en México y Estados Unidos. Por esto, William solicitó ayuda a Inglaterra. Nosotros por nuestra parte no le pedimos ayuda a Rusia y China, ya que nosotros estábamos seguros con lo que teníamos y no necesitábamos involucrar a más países. Pasamos todo el estado de Quintana Roo sin problemas, solo perdimos 120 hombres en unas batallas, pero seguíamos adelante. Estábamos muy cerca de Chetumal, donde llegaríamos el 15 de julio de 2023 más tardar a la ciudad, donde nos esperaban 5.000 soldados más y artillería para reforzarnos. Llegamos a la ciudad de Chetumal, a las 2 p.m, nos comunicaron que William ordenó a más de 6.000 soldados a atacarnos, pero la ventaja que teníamos era que ya contábamos con artillería y esta vez no sería más fácil acabar con nosotros, ya que éramos más que ellos. Nos adentramos más a la ciudad, y el ataque empezó a las 2:13
12 p.m., batallamos arduamente, pero con la artillería que contábamos era lo suficiente para acabarlo sin problemas. Fue hasta las 2:40 cuando la guerra acabó y salimos victoriosos con 3000 caídos, pero por honor de defender su patria, William se enfurecía cada vez que su ejército caía, pero él tenía un plan que no sabíamos, así que con los prisioneros que teníamos, les preguntábamos cuál era el plan de William y uno de ellos dijo: él está tranquilo por el momento, tiene un plan, el plan es, cuando lleguen a la Ciudad de México, lanzará una bomba biotecnológica, nuestro último invento que se empezó a construir desde el 2019 y apenas se terminó, hemos creado 5 más para acabarlos a ustedes, para acabar con ustedes malditos mexicanos. Esas fueron las últimas palabras de ese prisionero inglés que después lo maté. Todos nos preguntamos qué era la bomba biotecnológica, a lo que investigamos y nos dimos cuenta que era una bomba nuclear de extinción masiva, 6 veces más poderosa que la bomba biológica que casi mata a Armando años atrás. Armando lo recuerda muy bien y dijo que esta vez nosotros crearemos uno. Muy sorprendidos y confusos le preguntamos cómo, y él nos dijo que hagamos una llamada a Buenos Aires, para contactar a los nuestros para conseguir a los mejores científicos, doctores y químicos de Latinoamérica. Cumplimos con lo que nos dijo y ellos harían la bomba biológica, que tendría un virus bastante poderoso que pueda extinguir todo ser vivo a su alcance, y ese sería nuestro mayor triunfo militar, así que nos preparamos y pusimos el plan en camino para acabar con los ingleses de una vez. Nosotros seguíamos avanzando hasta que llegamos a Puebla, donde nuestro siguiente enfrentamiento sería en el Valle de Tehuacán, sería el 15 de diciembre de 2023, estábamos cerca de gobernar la capital, solo serían pocas batallas y la capital sería nuestra, solo tendríamos que seguir avanzando al norte para llegar a Washington y la independencia terminaría, pero el 10 de diciembre de 2023 pasó algo inesperado. Todos estaban tranquilos en Buenos Aires, sin preocupaciones, apoyándonos. A las 5 p.m. sucedió algo, vieron llegar fuerzas estadounidenses a Argentina, pensaron que era la traición de un país sudamericano, pero no, ellos llegaron desde la cordillera de los Andes, Chile y se dirigían directo a la base. Fue inesperado, que tuvieron que defenderse con lo que sea y después se armaron, refugiaron a toda la gente y 37.000 soldados con artillería estaban peleando, pero el ejército lanzó una bomba biotecnológica, causándonos una baja tremenda, perdimos aproximadamente 47.000 hombres y los demás se refugiaron fuera de Argentina. Eso enfureció demasiado a Armando, que le mandó un mensaje a William diciéndole que hará todo lo posible por acabar con él y no le perdonará que se hayan perdido tantas vidas en Argentina. No esperamos más, pasamos Puebla, Tlaxcala, pequeña parte del Estado de México y llegamos a la Ciudad de México, donde necesitamos el apoyo de todos nuestros soldados. De 247.000 hombres bajamos a 198.000, sumando a los que perdimos en las batallas, pero con esos 198.000 soldados llegamos a la Ciudad de México contra 61.000 soldados de William, donde era nuestro primer paradero para recuperar México y solo dirigirnos directo a Estados Unidos. Ahora sí, William, prepárate, porque este es el poder mexicano. Era el 3 de enero de 2024, estábamos todos listos. Ahora sí le enseñaremos a Trump y a William de lo que estamos hechos los mexicanos. Este día ya lo teníamos planeado desde hace tiempo, no esperamos más. Llegamos los 198.000 hombres, entrando en la parte sur de la Ciudad de México con la bandera de México. Teníamos de todo, armas, artillería y nuestra bomba resguardada, mientras que el ejército de William tenía resguardados a sus soldados bien armados y entrenados en la Ciudad de México. Igual sabíamos de su arma biotecnológica, de eso no había problema, ya que habíamos enviado a 2 de nuestros mejores soldados que saben hablar inglés a la base de Estados Unidos. Ellos nos dijeron que ya estaban al pie del arma antes de que entráramos a la Ciudad de México, así que se quedaron a esperar órdenes. Nuestra arma se escondía en Belice, un lugar desconocido y sin mucha importancia para Estados Unidos, así que entramos a la capital a las 12 p.m, no nos dimos tiempo ni de acomodarnos. Y ya vimos a lo lejos a las tropas estadounidenses. Armando iba al frente y les gritó: yo nací en Estados Unidos, de padres mexicanos, pero mi sangre es mexicana, así como mis hombres, y buscamos nuestra independencia.
y atacamos. Era una guerra brutal, yo estaba atrás junto a Armando, Pablo y otros más soldados que nos protegieran. Veíamos a todo el ejército de William caer, hasta que el momento más esperado de Estados Unidos llegó. Probar la potencia de su bomba biotecnológica. Por supuesto, nosotros también teníamos la nuestra, así que los 2 soldados que estaban en Estados Unidos eran los encargados de tirar esa bomba, pero eran nuestros soldados, así que lo lanzaron donde estaba todo el ejército de William. Nosotros ordenábamos la retirada, porque se podían perder más vidas con el impacto de la bomba, así que, mientras veíamos al ejército de William acercándose, también íbamos a ver su muerte. Llegó la hora, 12:42 p.m., 3 de enero de 2024, lo que iba a ser un triunfo militar para Estados Unidos, fue un tremendo fracaso. La bomba cayó justo en el centro del ejército de William, donde hizo una gran explosión y arrasó con todo, casas, monumentos, edificios, plazas enteras. Nosotros estábamos a 12 kilómetros de la explosión y nos sacó volando el gran impacto. 1:04 p.m., ha pasado mucho tiempo desde la explosión, yo me quedé inconsciente por el impacto. Cuando abro bien los ojos, veo todo destruido, y un cráter enorme con humo negro y el cielo cubierto de un gas negro donde apenas entran los rayos del sol. Me puse a buscar a Armando, después de mucho tiempo él me encuentra a mí. Al parecer yo fui el que se quedó inconsciente junto con otros pocos soldados más, muchos habían muerto. En total, nuestro ejército murieron 13.000 con la guerra y la bomba, todos los heridos estaban lesionados y con huesos rotos, otros morirían después, pero logramos derrotar al ejército de William, solo faltaría conquistar Washington y conseguiríamos nuestra independencia. Armando se comunicó con Jessica ya que ella se había enterado de lo ocurrido y Armando decidió comunicarse con ella. Después de que Armando se comunicó con Jessica, salimos de la Ciudad de México y entramos a Toluca, donde nos hospedamos. Nos enteramos que William se había enfadado demasiado y aparte mató a los 2 soldados que habían ocasionado la explosión. Esta vez nosotros no fuimos los que salvamos a México, fueron ellos. Recuerden sus nombres, Andrés y Jesús. 5 de enero de 2024, salimos de Toluca y nos dirigimos al norte, donde sería nuestra ruta para llegar a la frontera y acabar con Estados Unidos, y así lo haremos. Sé que perdimos, lo acepto, mi ejército, mi familia, saben que perdimos, pero esa será la única derrota que sufrimos contra ese miserable país de indios, y no permitiré que lleguen aquí, no soportarán más de un mes en nuestro territorio y los mataremos a todos sin dejar ningún rastro. Yo nunca abandonaré este país. Señor presidente, ¿nos puede explicar qué es lo que planea usted que a todo el mundo le teme? Pues la ONU y otros países europeos y asiáticos piensan que lo que usted piensa hacer es muy arriesgado y sobre todo peligroso. Pues no queda de otra, yo quería guardar este plan y que lo descubrieran cuando pase, pero lo que se dice en la prensa se revela a todo el mundo y lo que voy a decir ahora, cada una de mis palabras serán revelados a todo el mundo. Yo no tengo otra alternativa, esta tercera guerra mundial debió haber acabado una vez que yo derroté al Estado Islámico y sobre todo cuando Estados Unidos ya había vencido a México, pero la guerra siguió, pues un mes después de que derroté a ISIS me enteré de que México buscaba su independencia contra Estados Unidos. Desde ese momento vi que México no se detendría en caso de que su independencia no se cumpla, y cuando Trump logró derrotar a México, yo pensaba atacar a Estados Unidos, sin embargo no lo hice. Ahora yo tendré que intervenir para acabar esta guerra. Y si en verdad creen que esta tercera guerra mundial había acabado, déjenme decirles que aún no, y yo seré el encargado de acabar esta guerra usando este objeto que solamente fue usado una vez en toda la historia como prueba, pero nunca se ha utilizado en casos mayores. Ahora mismo Rusia está en código rojo por lo que se va a usar. Cuando ellos lleguen a Washington, si es que llegan, lanzaré este artefacto. Estoy consciente del daño que puede causar, pero no queda de otra más que acabar con ambos. Esto no lo hago por beneficio propio, sino que lo hago por el bien de todos y de todas. El 21 de enero de 2024, Jessica había dado a luz a su hijo.
Fue un 14 de enero de 2024 cuando llegamos a Pachuca, y de ahí Armando tomó la decisión de ir a España a ver a Jessica y a su hijo que nacería pronto, así que al día siguiente, 15 de enero de 2024, tomó un vuelo desde la Ciudad de México, que ya era nuestra, a Madrid. Cuando llegó le contó todo a Jessica, que lo felicitó por todo y también se había enterado y le dijo que no se iría hasta que nazca su hijo, solo tuvo que esperar 5 días más para que su hijo naciera. Ese fue el mejor día para él, pues el futuro capitán del ejército nació, lo nombró Carlos López Torres. A Jessica le gustó el nombre y dijo que se seguirá quedando en España, ya que, dijo que regresar a México sería un poco peligroso y si algo le llegara a pasar a Carlos, ya no habría una segunda solución, así que Armando aceptó lo que Jessica le dijo. Armando regresó a México una semana después, nosotros volvimos a seguir nuestro camino al norte, pero ahora lo hacemos por Carlos, quien seguramente será el segundo al mando del ejército. Nos seguíamos dirigiendo al norte, y también buscábamos apoyo de toda América, para apoyarnos con soldados, armas, artillería, lo suficiente. Era el 27 de marzo de 2024 cuando llegamos a Monterrey, donde los ciudadanos nos recibieron con aprecio y amabilidad. Nosotros nos detuvimos a descansar en un campo, partiríamos con nuestra ruta al siguiente día. Yo por mi parte junto con 4 soldados más decidimos dar una vuelta por la ciudad, así que nos alejamos de los demás. Fue ahí donde nos encontramos a 20 soldados estadounidenses que se habían metido a una casa medio abandonada, así que decidimos seguirlos. Al entrar vimos que tenían a gente presa. Curiosamente, cuando entramos a la ciudad, habían letreros de desaparición de personas, y esas personas eran los que tenían capturados. No tuvimos otra opción más que atacarlos. Claro que también nos atacaron. A mí por mi parte me dispararon al hombro, pero no fue mucho, así que decidimos liberar a esas personas. Eran 3 mexicanos, una peruana y una argentina. Les hicimos muchas preguntas y dijeron que los secuestraron para llamar algo la atención del gobierno, pero no les sirvió de nada. Así que no tuvimos otra opción más que llevarlos con nosotros. Respecto a los 3 mexicanos, si sabían quiénes éramos, la peruana por su parte decidió seguir con nosotros al igual que la argentina María Cervantes, la cual se acercó mucho a mí y yo a ella. Tuvimos un tipo de acercamiento, hasta que decidimos comenzar un romance, y yo por supuesto les presenté a los demás del ejército. Era claro que a ella la iban a tratar bien y se sentiría como en familia, así que nosotros dos nos volvimos muy cercanos y nos apoyó con ideas para nuestra independencia. El 2 de abril de 2024, llegamos a la frontera de México y Estados Unidos. Como vimos el muro, no pudimos soportar nuestro odio a Donald Trump, que de seguro ya estaba muerto, así que no tuvimos otra opción más que tirar el muro abajo, y así lo hicimos. Derrumbamos el muro de Donald Trump que William había dejado, destruimos una parte del muro, desquitando nuestro odio a Donald y William. Cuando William se enteró que habíamos derrumbado una parte del muro, se enfureció bastante y nos tuvo miedo. Algo que había sentido por nosotros por primera vez fue el miedo. William ordenó a tropas para detenernos cuando estábamos atravesando el condado de Dallas. Lo que no sabía es que también había tropas de nosotros avanzando por Los Ángeles, y una tercera tropa que ya había avanzado Texas e iba al estado de Luisiana, y tendríamos que llegar lo más rápido a Washington y consumir nuestra independencia. Por más que le decíamos a William que se rindiera, él se oponía a rendirse y quería seguir luchando, así que no nos dejó otra opción más que seguir igual luchando, y ahora nos tocaría otra batalla. Yo estaba con Armando y otro soldado más llamado Alberto. Nosotros 3 éramos los encargados de las tropas. Lo que deberíamos hacer era derrotar a las tropas de William, que no podían contra nosotros, que éramos cerca de 60.000 soldados, mientras que los estadounidenses eran 300 con poca artillería y no estaban tan confiados como antes ni tan animados, así que nosotros teníamos muchísima ventaja y se presenció en la pelea. La batalla comenzó y ellos sufrieron contra nosotros, pues los superábamos por mucho, así que se rindieron y los castigamos hasta matarlos. Por otra parte, por primera vez el ejército estadounidense había perdido frente al Estado Islámico por primera vez en su historia. Ya no tenía rivales más que países europeos, mientras que Inglaterra estaba en guerra con Corea del Norte por supuesto tráfico de armamento a Japón y China. Estados Unidos le pedía ayuda, por lo que Inglaterra aceptó y envió más de 50.000 soldados, y Estados Unidos
Unidos solicitó ayuda de sus civiles para hacernos frente, pues sabían que si nosotros llegamos a Washington todo se acababa para ellos, así que Estados Unidos solicitó ayuda de muchos países, los cuales no aceptaron, el único fue Inglaterra. No piensen mal de mí, yo no le presto armamento a Estados Unidos para que derrote a México, yo solo hice una promesa de venta y préstamo de economía, pues nosotros siempre hemos estado del lado de Estados Unidos. Yo ahora mismo me concentro en la guerra que tenemos contra Corea del Norte, lo que pase en América con los soldados que acabo de enviar, si ganan o pierden no me importa, si unos de los soldados que envié regresan, pues los recibiré con amabilidad y respeto, si no regresa ninguno, le daremos la despedida como merecen, solo me preocupa mi gente, mi pueblo inglés, Estados Unidos no me importa, solo estoy cumpliendo con el trato que hice, ni mucho menos respeto a William. Nuestro camino por Estados Unidos fue tranquilo, pues nadie era capaz de enfrentarnos, pasábamos de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y seguíamos avanzando hasta que llegó el 18 de noviembre de 2024, era uno de los caminos más largos, aunque, como nos habíamos separado en 3 líneas esperábamos igual a los demás, solamente éramos 40.000 soldados en cada línea, en total éramos 120.000 soldados que nos íbamos a enfrentar a los más poderosos, mientras que los demás 60.000 volvieron a Chile, donde se resguardaban, pensamos que era mejor resguardarse ahí que en México. Ese mismo día me preocupó algo y eso fue Armando, que se veía muy pensativo y ahora que empezaba a recordar era que él siempre era un soldado que no tenía piedad de sus adversarios, pero esa actitud bajó en nuestras últimas batallas. Me acerqué a él y le pregunté, «General, ¿está usted bien?» Él solo me miró y me dijo, «Sí, estoy bien». Yo sabía que algo andaba mal, pero seguí descansando y preparando a los demás para la guerra. Habíamos preparado todo, armas, artillería, tanques, lanzas, escudos y muchas cosas más, aunque los 2 últimos eran muy antiguos. Armando dijo que nos iban a servir de mucho, ya no faltaba más, la última guerra de independencia está a punto de comenzar. Señor presidente, ya tenemos al avión que se dirige a Estados Unidos con el arma lista. Perfecto, será un vuelo de 16 a 18 horas aproximadamente. Cuando lleguen a Washington quiero que de inmediato lancen el arma y se regresen lo más rápido posible para que se salven. Este será el fin de toda esta guerra. Era el 20 de noviembre de 2024 cuando se iba a vivir la Segunda Guerra de Independencia de México, esta vez sobre Estados Unidos. Apenas empezamos a llegar a la ciudad y empezaron a dispararnos, entonces gritamos escudos. Que estaban reforzados de metal y oro y eran capaces de parar o desviar todas las balas. Armando les gritó, ¿por qué se siguen defendiendo? Es hora de atacar. Y así empezamos a atacar. Yo sentí que el Armando de años atrás había regresado, así que yo me quedé con él junto con Alberto y nos movimos a un lugar seguro. Los estadounidenses lanzaban proyectiles, granadas y muchos disparos ante nosotros, pero nos defendíamos con todo lo que teníamos y resistíamos, pero logramos derrotar a casi toda su artillería. Yo le decía a Armando mientras que nos protegíamos, que nos vayamos más a la ofensiva. Él miró cómo morían unos de nuestros soldados y dijo, yo combatiré. Yo luego le contesté, ¿estás loco? ¿Acaso quieres morir? Pero él me dijo, morir es algo que no se puede evitar.
Después de decirme eso se lanzó al ataque y ni una explosión le llegaba, y atacó a los americanos con todo, los mandaba a un lado con su escudo, después los atravesaba con la lanza, y por último utilizaba su pistola con un balazo en la cabeza, y su lanza lo tiraba a más de 10 metros donde era capaz de atravesar la cabeza de un soldado. Yo me quedé admirado y pensando, que en realidad ese era el Armando que no tenía piedad de nadie, la guerra todavía seguía y estábamos muy parejos. Yo les dije a los soldados que siguieran atacando, estábamos solo a unos 140 metros para la Casa Blanca. Tiempo después, por un prisionero moribundo, me enteré que William había salido de un helicóptero a Inglaterra para protegerse de nosotros. Después de oír el acto cobarde de William, agarré al prisionero y le di un disparo en la cabeza donde murió al instante. Se escuchaban los disparos y explosiones como si estuviéramos cerca de ellos, eran un sonido demasiado fuerte para los oídos. Tiempo después, en vez de que los soldados estadounidenses vayan disminuyendo, se iban incrementando, y es que la Casa Blanca se había llenado de varios soldados y civiles para la batalla. Eran las 1 p.m. Habíamos seguido batallando por 1 hora y media, cuando me informan que un avión de guerra ruso se acercaba al campo de batalla. Yo pensé que Rusia nos ayudaría derrocando al ejército estadounidense, pero tiempo después me informan que había salido de Rusia hace 9 horas y con un arma letal, así que pregunté qué arma era ese. Me dijeron muy nerviosos, temerosos y asustados que por primera vez en la historia del mundo se iba a utilizar la bomba más poderosa creada por el humano hasta el día de hoy. Ese era la Tsar Bomba. Yo grité, ¿acaso Rusia se volvió loco? ¿Por qué se le ocurrió utilizar esa bomba? Yo les comuniqué a todos y a Armando que se retiraran, pues iban a lanzar la Tsar Bomba. Armando no me creyó, pero cuando volteó a ver al cielo vio el avión ruso, se distrajo y le dieron un balazo en el brazo, pero luego mató al soldado. Después ordenó a todos la retirada. Los estadounidenses pensaron que nos rendíamos, pero también les llegó el comunicado y empezaron a retirarse. En eso soltaron la bomba y caía lentamente hasta que explotó. Se oyó un silencio y una luz totalmente blanca opacó el sol y era capaz de dejarte ciego. Después se oyó un estruendo y un hongo de fuego se levantó que parecía que iba a tocar el cielo. Ese hongo se vio desde unos 5 kilómetros de nosotros al lado derecho. En eso se escuchó un estruendo horroroso y fuertísimo que al mismo tiempo hizo temblar la tierra y nos mandó a todos a volar. Desperté, pensé que no despertaría y mi momento había llegado. Intentaba levantarme, pero no podía, era casi imposible. Veo mi reloj, eran las 4 p.m. El cielo estaba totalmente oscuro y relámpagos jamás vistos, que eran capaces de llegar a la tierra acompañados de enorme sonido. Volteo a un lado, una fila de cadáveres o hasta partes de un cuerpo, habían piernas, brazos, cabezas y hasta un torso desprendidos. Yo después de ver eso vomité, pues no pude aguantarme del asco. Volteé a ver a mi otro lado y vi una cabeza enfrente de mí. Me moví bruscamente y tenía un metal atravesado en mi pierna, lo que me ocasionó aún más dolor. Seguía un poco mareado y me dolía la cabeza, pero cuando reaccioné un poco, me di cuenta que Armando no estaba. Empecé a buscarlo para saber si todavía estaba vivo. Pasé como 8 minutos caminando con un dolor insoportable, hasta que dejé de sentir mi pierna y escuché una voz muy débil que pedía ayuda. Yo me fui arrastrando hacia donde escuchaba esa voz y vi que era Armando. Él seguía vivo y vi que estaba muy herido.
lo peor era que tenía su brazo derecho torcido y varios huesos rotos, y sus costillas le habían perforado los pulmones. Yo estaba sufriendo ver que el líder muriera enfrente de mí. Él me dijo, busca en mi bolsillo. Busqué y había una carta que era para Jessica. Entonces él me dijo, entrégaselo personalmente a Jessica. Era una vergüenza que mi hijo no me conozca, pero entrégaselo y dile que siempre la amé. Después de decir eso murió. Yo no pude aguantarme las lágrimas y lloré, estaba furioso y triste al mismo tiempo. Luego escucho unos pasos, era un soldado americano que había sobrevivido, sacó su pistola y me amenazó con matarme. En eso un disparo lo mató a él. Ese disparo vino de uno de nosotros y 12 más lo acompañaban. Salimos lo más pronto que pudimos porque necesitábamos ayuda médica. Un helicóptero de nosotros llegó y nos llevó a México, donde nos llevaron al quirófano y de ahí nos operaron. Julio, perdóname, pero no pude vencerlo. إن الله تبارك وتعالى خلقنا لنوحده ونعبده ونقيم دينه